Ahora vamos a ver el punto 8, criterio de selección de indicadores, como estaba en el índice temático. Este grupo, este criterio de selección de indicadores lo vamos a dividir en dos grandes grupos. Uno que tiene que ver con los criterios de confiabilidad de los datos utilizados de las variables para construir el indicador, y el otro criterio es el criterio de utilidad que tiene la información que genera el indicador para el usuario de este indicador. El criterio de confiabilidad del dato, si bien estos términos ustedes los van a ver conocidos porque es tomar el conocimiento adquirido de la primera clase de sistemas de información, cuando hablamos de datos, vimos elementos del dato, como les dije en la introducción, y lo vamos a aplicar a indicadores. Y también cuando hablamos de información útil, también lo vamos a aplicar a indicadores, porque recuerde que el indicador está generando una información que siempre debe ser útil para el usuario. Bien, entonces este primer criterio de confiabilidad del dato hace a la confiabilidad de los datos que vamos a correlacionar de las variables. El primer criterio que tenemos que barrer es el de precisión. El criterio de precisión tiene que ver con que ustedes tienen que definir el lugar, es decir, el dónde, tienen que definir el tiempo, el momento, es decir, el cuándo de la captura del dato. Siempre ustedes, este criterio de precisión se refiere a eso, es decir, al lugar, el dónde y el cuándo de la captura del dato. Ese dato va a ser capturado de las variables, los datos de las variables que van a correlacionar en el indicador que ustedes están diseñando, obviamente de dónde van a capturar el dato, del sistema de información. Del sistema de información o de la base de datos. Entonces tiene que tener claro, preciso este criterio. El dónde y el cuándo de captura del dato. Bien. El segundo tiene que ver con la disponibilidad. Criterio de confiabilidad del dato, la disponibilidad. ¿Y a qué hace referencia este criterio de disponibilidad cuando ustedes están construyendo el dato? Hace a que sea fácil acceder a los datos. Es decir, hace referencia a la accesibilidad en los sistemas de información o en los archivos o en la base de datos. Tiene que ser fácil de acceder para obtener los datos que ustedes están utilizando en el diseño del indicador. Tienen que revisar esto. No puede ser engorroso encontrar los datos para poder, tanto sea en el sistema o en la base de datos para construir el indicador. El tercer criterio que vamos a explicar ahora es el de invulnerabilidad. En cuanto a este criterio que ustedes tienen que barrer es en cuanto a la imposibilidad que tenga de manipular a discreción de las variables el responsable de la elaboración. Es sumamente importante que se defina con claridad el alcance de las variables que ustedes van a considerar en la construcción del indicador. Esto hace a la especificidad de esas variables que permiten, que tienen que tener en cuenta. ¿Y qué me quiero referir con la especificidad? Es decir, que ustedes tienen que ser claros entre cuál es el alcance de esta variable, es decir, cuáles son los hechos que cuáles son los hechos que tienen que tenerse en cuenta en esa variable que ustedes quieren evaluar, que desean evaluar. Por ejemplo, a ver, si nosotros queremos construir un indicador de rentabilidad que diga ventas sobre activos, por ejemplo, con respecto a esta especificidad, a la variable ventas, ¿a qué ventas se están refiriendo cuando construyen este indicador? ¿A ventas totales? ¿A ventas a crédito? ¿A ventas al contado? ¿A ventas de unidades facturadas? ¿O a ventas de productos entregados? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando ponemos en la construcción del indicador ventas? A eso me hago referencia con este criterio, que tiene que ser invulnerable. Cuando más específico es la variable que ustedes están escribiendo, que están pensando, obviamente es más difícil manipular el indicador por quien lo arme. Tercero, terminamos de explicar el tercer criterio de confiabilidad de los datos. El cuarto criterio sería el de economicidad. En cuanto a la obtención de los datos,
Este criterio de economicidad va de la mano del criterio de disponibilidad. Cuando más fácil sea la accesibilidad, el acceso a la fuente de información o el sistema o la base de datos, por ejemplo, más barato, más bajo costo es. Es decir, que siempre ustedes este criterio de economicidad lo tienen que tener presente, porque el costo que genera un indicador tiene que ser más bajo que el beneficio que va dirigido, el beneficio que se obtiene con esta información que produce el indicador. Y el quinto sería el de actualización constante. Esta actualización constante hacia la calidad de la información. Partiendo de la premisa que siempre la información envejece rápidamente, nosotros tenemos que estar montados sobre una actualización constante de la fuente de datos, tanto de los sistemas de información para aquellos que puedan capturar el dato, adecuarlo, recuperarlo, agruparlo, actualizarlo en el sistema de información o en la base de datos para cuando el usuario lo requiere o para confeccionar el indicador, para armarlo. Bien, entonces acá barrimos rápidamente los 5 criterios mínimos que tienen que tener ustedes cuando hablan de la confiabilidad del dato. El otro criterio que vamos a hacer, el segundo criterio, es el criterio de utilidad del indicador propiamente dicho para el usuario. Y tiene que ver con la información útil. Por eso el primero que vamos a barrer acá es el de relevancia. El indicador, como produce información, esa información que produce tiene que ser relevante. Es decir, que debe generarle al usuario de esta información producida con el indicador un conocimiento, tiene que ser relevante. Si la información que produce el indicador no le aporta nada, no cumple con este criterio de relevancia que hace al indicador desde la visión del usuario. El segundo criterio que tiene que barrer de utilidad sería el de aplicabilidad, la finalidad. Aplicabilidad o finalidad. El indicador debe ser construido bajo una necesidad que justifique su diseño. Es decir, ¿para qué se está armando este indicador? Es decir, ¿cuál es la necesidad que tiene el usuario o la empresa para que se diseñe este indicador? Bueno, ustedes lo tienen que encontrar. Es decir, la finalidad del indicador. Se utiliza para el seguimiento o la evaluación del desempeño. Entonces tiene que haber una necesidad que motive la construcción del indicador. Tercero, oportunidad. El criterio de oportunidad, de utilidad, tiene 2 aristas. Una que es con respecto a la frecuencia con que tienen que desarrollarse o presentarse el indicador. Esa frecuencia tiene que ver con una serie temporal. ¿Es un indicador mensual? ¿Es un indicador bimestral? ¿O es un indicador anual? Esa frecuencia, la oportunidad, la primera arista que tenemos que barrer es la frecuencia con respecto a una serie temporal. Y la segunda arista tiene que ver con el de la oportunidad, tiene que ver con el momento de la entrega, es decir, tenemos que estar entregado al responsable que lo requiere a tiempo y en el lugar justo, es decir, no tiene sentido entregarle un indicador a un responsable un mes después que lo requirió. O lo requirió el gerente de marketing y se lo entregamos al gerente de producción o en otra oficina, no tiene sentido. Es decir, la oportunidad hace también a el lugar y a la persona que lo requiere, en tiempo y forma. Esto hace a la oportunidad, por eso las 2 aristas. El cuarto sería el criterio de verificabilidad. Los indicadores los variables que intervienen o el indicador tiene que ser, obviamente esta correlación tiene que ser verificable, es decir, contrastada y comprobada permanentemente, es decir, que hace a la auditoría. Nosotros tenemos que auditar las variables que intervienen en la construcción del indicador, es decir, auditar el indicador y tiene que ser comprobado. Tiene que surgir de un registro, tiene que surgir de un sistema de información, tiene que surgir de una base de datos. Un indicador no se construye en forma espontánea. Por lo tanto, esto hace que el indicador en cualquier momento sea auditable y verificable en contra de la conformidad de la comprobación de las variables que lo construyen. Bien. Otro criterio que hace la utilidad del indicador es la exactitud. La exactitud está hablando de que el indicador tiene que tener
tiene que estar dotado de libre de errores, tiene que estar libre de errores. Eso hace la exactitud del indicador. Y el otro criterio es de bajo costos, que también este criterio de bajo costo está relacionado con el principio, con el criterio de economicidad que vimos recién. Es decir, que esto es parecido, porque la utilidad que genera un indicador tiene que ser producida a un costo menor que el beneficio que brinda este indicador. Por lo tanto, todos estos criterios tienen que ser estos criterios de utilidad tienen que balancearse perfectamente para que la información esté a tiempo. Recordemos siempre que si no está a tiempo la investigación no es útil. Entonces estos criterios tenemos que buscar un balanceo permanente entre todos esta forma de construir indicador. Ahora el otro punto que vamos a desarrollar es el 9, que es el requisito o propiedades que deben contener un buen indicador. Estos requisitos propios del indicador son: el primero es sencillo. La relación que interviene, es decir, el indicador tiene que ser de fácil interpretación. Tiene que ser fácil de interpretar por quien lo lee, por el usuario quien lo recibe. Recuerden ustedes que el indicador es parte de un sistema de comunicación. Sirve para informar. Entonces, ese responsable que lo recibe tiene que interpretarlo fácilmente. Tiene que interpretarlo solo frente a la computadora sin el auxilio de nadie. Ese es un requisito que ustedes tienen que barrerlo del propio indicador. Tiene que ser sencillo, fácil de comprender e interpretar. Tiene que ser riguroso, segundo criterio de requisito o propiedad del indicador. Riguroso. Riguroso en cuanto a debe evitar ambigüedades, por lo tanto debe ser fácil de comprender, pero riguroso en el contenido. Es decir, la facilidad de comprender, el sencillo, no quita que no sea riguroso en el contenido del indicador. Por más que esté expresado en un lenguaje fácil, es riguroso en cuanto a contenido. Tiene que evitar la lectura del indicador ambigüedades, no debe dar lugar a dudas. Tercero, práctico. Fácil de generar. El indicador que ustedes diseñan tiene que ser fácil de generar por aquel que va a recolectar los datos del sistema de información en la base de datos, que va a ser el que va a construir el indicador permanentemente en forma sistémica y sostenible en el tiempo. Cuarto, medible. Como dijimos hoy, la unidad de medida. Todo indicador tiene que tener expresada una unidad de medida, que tiene que ser la más conveniente para el indicador que ustedes están desarrollando, están diseñando. Todo indicador tiene que ser posible de medir a través de un número o de un porcentaje o de una proporción. Por ejemplo, el mal humor del gerente o del dueño de la empresa no puede ser construido un indicador. Por más que exista el mal humor de esa persona, no puede ser expresado en un indicador, porque no se puede medir a través de un porcentaje, de un número o de una proporción. Quinto, el indicador debe ser fundado. Fundado tiene que ser que todo indicador tiene que tener un fuerte apoyo teórico y empírico, es decir, para ser diseñado. Las variables que intervienen en la confección del indicador tienen que poder soportar una explicación técnica, o en términos tienen que estar explicados técnicamente, y también tiene que soportar una estricta fundamentación teórica. Después, el sexto indicador sería desglosable, es decir, que un indicador tiene que posibilitarse la posibilidad de que un indicador de plazo mayor se pueda convertir en un indicador de plazo menor de acuerdo a las circunstancias o el propósito del monitoreo del avance de ejecución de una determinada actividad que se quiera estudiar. Bien, estos serían los requisitos que podemos definir como un buen indicador. 6, bueno, a mí se me ocurrió un 6. Bueno, ahora el otro punto que viene es el 10, que sería el manual o ficha técnica del indicador. Bueno, vamos a ver el punto 10, manual o ficha técnica del indicador. El manual del indicador o ficha técnica es la carta de presentación del indicador. Esto va de la mano con el diseño. Cuando ustedes, como responsables de profesionales de ciencia económica que tenemos bajo nuestra incumbencia profesional, armar estos indicadores, porque somos los que
los que hablamos o entendemos de sistema de información. Por lo tanto, ustedes tienen que construir, cuando se ponen a diseñar, el manual. El manual indicador, como bien les digo, la carta de presentación, para quien lo va a confeccionar, lo va a producir en la frecuencia determinada. Entonces tiene que entender qué variables tiene que buscar en el sistema de información o en la base de datos, los datos de las variables involucradas. Y después también le sirve a quien va dirigido esta ficha técnica para interpretarlo. Bien, entonces recuerden, como les dije hace un rato, el criterio de precisión, el dónde, el cuándo, el momento que tienen que capturar los datos. Y esto va a implicar que revisen el sistema de información que tiene la empresa. Cuando ustedes diseñan un indicador, van a tener que mirar, van a tener que estudiar el sistema de información. Si el sistema de información existente, actual, le brinda los datos necesarios en la construcción del indicador. Entonces van a tener que, como responsables de esto, pedirle al responsable del sistema de cómputos o al dueño de la empresa o al gerente que rediseñen o que compren o que cambien el sistema de información actual para ayornarlo a la información que ustedes requieren para construir el indicador. Y no caer en una pobre actuación profesional de construir un indicador con los datos que tenemos y no requerir el cambio del sistema de información o el rediseño de este sistema de información para que nos dé los datos que necesitamos en la elaboración de este indicador que ustedes están proponiendo. Bien, dicho esto, entonces, ahora van a ver en la figura 5.2, que la van a tener, la figura 5.2, los atributos que tiene que tener un indicador. Bueno, estos son unos atributos mínimos. Ustedes se les pueden encontrar más atributos y lo arman. Esto es a confección de acuerdo de partes. Esto es lo que se me ocurrió y lo que saqué de un ejemplo que también lo van a tener, que es un modelo de indicador de una empresa que lo tienen para comprobar con esto. Bueno, entonces, ¿qué elementos o qué atributos tiene que tener el indicador? ¿Cómo es la ficha esta? Tiene que tener, lo primero, identificar cuál es el área funcional, la unidad operativa que va dirigido. Por ejemplo, identificar el área funcional, es decir, si es de marketing, producción, lo que sea, la perspectiva del Captain Org, como dijimos hoy, o el proyecto, es decir, identificar dónde va dirigido. El nombre del indicador, establecer el nombre propio de ese indicador, que identifique el resultado, lo que más denote lo que quiere expresar ese indicador. Número o código del indicador, que identifique el indicador. Responsable del indicador, determinar a quién va dirigido y también tenemos que identificar quién lo construye el indicador. Es decir, no solamente, como dijimos, el área funcional, sino también el nombre de la responsable de esa área funcional. Y también tenemos que identificar el que lo construye, la recolección de datos. Bien, tenemos que determinar un objetivo del indicador, es decir, el aspecto clave que persigue este indicador, cuál es lo que se quiere lograr con este indicador. Tipo de indicador, como dijimos hoy, si es un indicador de insumos, si es un indicador de procesos internos, si es un indicador de salida, si es un indicador de resultado o de impacto o de calidad. ¿Qué mide el indicador? Recuerden que cuando hoy le dijimos tipo de indicadores, veíamos la evaluación del desempeño y la evaluación del impacto. Entonces, puede ser un indicador que mida eficiencia, un indicador que mida eficacia, un indicador que mida efectividad y economicidad. La descripción del indicador, explicar lo que se pretende obtener con este indicador, qué significa el indicador, qué significa el resultado que se está leyendo con este indicador. ¿Qué se pretende medir? ¿Cuál es la medición de este indicador? El propósito de este indicador. La fórmula, no se pueden olvidar nunca de la fórmula del indicador. El cómo se construye, cuáles son las dos variables que se van a correlacionar. La relación de estas variables, la fórmula, denominador y numerador, y las variables que se involucran. La unidad de medida, tampoco puede faltar la unidad de medida que se exprese este indicador. Recordemos que lo explicamos hace un ratito. Fuente de datos,
el dónde, de dónde surgen las variables, los datos de las variables involucradas, cuál es el punto de control del sistema de información, la base de datos, si es fuente interna, si es fuente externa. Recuerden esto que es importante, el dónde, la frecuencia, el cuándo, la frecuencia que se va a expresar este indicador, la secuencia temporal, si es un indicador mensual, bimestral, anual, etc. Podemos incorporar un atributo de meta, consignar cuál es el resultado que se espera alcanzar. Bien, podemos. Un rango de gestión para ver cuáles son los valores máximos y mínimos de tolerancia que puede tener un indicador para que denote una llamada a la atención, una luz de alerta, que dispare otro procedimiento. Bueno, y otros atributos que a ustedes se les puede encontrar. Cuando vean el caso, el manual, el ejemplo, el indicador, acá hay una empresa que tiene el ejemplo sacado de una empresa. Por lo tanto, acá tienen algunas características o atributos más. Pero barre todo lo que nosotros les pusimos recién en este manual de indicadores. Así que estas dos figuras las tienen. Bueno, por último, ahora vamos a desarrollar el último punto, que es el 11, ventajas y desventajas del uso de los indicadores. Vamos a empezar obviamente por las ventajas. La ventaja de un indicador que nos proporciona es la comparabilidad. La comparabilidad que nos permite comparar entre dos empresas, nos permite comparar entre empresas de distinta envergadura, porque el indicador al tamaño lo corre un poco. ¿Por qué? Porque al relacionar variables podemos comparar un indicador de rentabilidad de una pyme con una gran empresa. Es decir, al comparar, por ejemplo, utilidades sobre activos, disimula el tamaño de la organización, lo hace comparable con otra empresa. También lo hace comparable con la misma empresa. Es decir, podemos comparar resultados del periodo anterior de la misma organización. Acá es importante tener en cuenta cuando comparamos periodos, por ejemplo, si nosotros estamos comparando utilidad del año 1 con respecto a las ventas del año 1 y la utilidad del año 2 con respecto a las ventas del año 2, por ejemplo, lo que tenemos que tener en cuenta que al hacer esta comparación, las variables pueden subir o bajar en la misma proporción y por lo tanto el indicador puede dar igual. Pero el resultado, que por ejemplo, yo puedo decirle a ustedes, las ventas del año 1 fueron la utilidad del año 1 fueron de 1.000 pesos y las ventas de ese año fueron 10.000 y las ventas del año 2 fueron 500 y las ventas del año 2 fueron 5.000. Por lo tanto, el indicador va a dar 10%. Y dice, dio igual. No, dio igual el indicador. El resultado es que las magnitudes que ustedes tuvieron en juego fueron devastadoras. Es decir, de un ejercicio a otro se cayeron las ventas y cayeron la utilidad. El indicador dio igual. ¿Por qué? Porque ambas variables subieron y bajaron en la misma proporción o en la misma dirección. Por lo tanto, es importante cuando ustedes comparan, lo usen como ventaja, comparar, siempre atar el indicador con una variable, con una magnitud física, ya sea unidades o pesos. Por eso nosotros decimos que estos indicadores es útil acompañarlos a los informes de rutina que son monetarios y es importante complementarlos con los indicadores, porque le estamos dando un anclaje físico, tanto sea, vuelvo a repetir, expresado en unidades o una magnitud en pesos. Entonces ahí nos advierte esto, el indicador nos dio igual, pero ojo, cuidado que las ventas cayeron el 50%, la utilidad cayó el 50%. Pero el indicador dio 10, bueno, cuidado, por eso siempre hay que atarlo con una magnitud física. Y sobre todo, y más en nuestra economía que también estamos impactados por la inflación. Bien, entonces, el otro ventaja que tienen los indicadores, la ventaja es la razonabilidad. Bueno, la razonabilidad hace a la cantidad de indicadores que nosotros podemos mostrarle a los responsables, al gerente, de acuerdo al nivel. Nosotros estamos diciendo que estos indicadores los estamos acompañando a los informes de actuación. Cuando decimos esto, decimos entre 3
a 5 indicadores que podemos incorporar a cada uno de los informes de actuación. Y recuerden que los informes de actuación estamos hablando de la información para evaluar desempeño de los gerentes medios. Bien, pero el sentido común, cuando hablamos de razonabilidad, podemos construir indicadores para nivel estratégico. Obviamente también vamos a tener que construir indicadores estratégicos, sino cómo vamos a evaluar efectividad y economicidad, cómo evaluamos impacto, como dijimos hace un rato, o la generación de valor de nuestro producto o servicio. Entonces va a ir destinado a la cúpide de la organización, a nivel estratégico. ¿Cuántos? Bueno, entonces en función a la razón, es decir, a la perspectiva de la razón, a lo que nosotros, a nuestra creatividad, el ímpetu de crear indicadores, y porque tenemos una capacidad de generar indicadores impresionante, tiene que estar balanceado también con el sentido común. Es decir, ¿cuántos indicadores de tipo va a leer? Entonces, cuidado que el uso y costumbre dice que no más de 10, y 10 parece mucho. Entonces, cuidado con construir una batería de indicadores que el responsable no los va a leer porque no tiene tiempo, que es su primer recurso escaso. Entonces, lo peor que nos puede pasar es que nosotros estemos contentos en haber construido indicadores que nos pelamos las pestañas y el resultado que, como excede la capacidad de lectura o de tiempo disponible de ese responsable en el análisis de los indicadores, no los lee. Es lo peor que nos puede pasar. Y para la organización también. Bien, y el tercero es que mejora los sistemas de información. Obviamente que al construir indicadores vamos mejorando permanentemente el sistema de información. ¿Por qué? Porque no solamente que evaluamos, como dije un ratito, cuando construimos indicador presionamos sobre el sistema de información para que nos dé los datos necesarios a estas variables, y si no nos da, lo forzamos para que lo cambie, lo rediseñen, y eso es una instancia. La otra instancia es la retroalimentación. A medida que vamos generando indicadores, vamos mejorando el sistema de información a través del ajuste que le vamos haciendo a los indicadores, que los vamos perfeccionando. Bien, esto podemos resumir las ventajas. Y como de ventajas, podemos enumerar también un par que tiene que ver con la dificultad de interpretación. Recuerden que los indicadores son interpretaciones que tienen que estar claro, como dijimos hoy, pero son magnitudes globales, es decir, que son cálculos que no hacen a la precisión del indicador. Por lo tanto, entonces, cuidado cuando el indicador es la razón de ser, que no debería pasar eso. Y una falla en la interpretación puede denotar una mala decisión posterior, obviamente. Después, otra desventaja que tiene que ver con no convertirse en el objetivo en sí alcanzar el indicador. Sobre todo, esto es cuidado cuando se ponen de moda controlar desempeño solamente por indicadores, o se ata un premio, o se ata el bonus de los gerentes de las organizaciones a que el indicador dé de determinada manera. Entonces, toda la gestión se preocupa para que el indicador dé, porque obviamente en función a que el indicador dé se genera el premio, pero se descuida la gestión. Entonces, cuidado con esto, cuando el indicador pasa a ser el objetivo a alcanzar. Y otra cosa que tenemos que tener cuidado es cuando el indicador se convierte en el único información para evaluar desempeño. Y cuidado con esto, porque podemos estar castigando a un responsable o un indicador que siempre recordemos que es una información parcial, es una que se debe interpretar a la luz de la situación específica. Y como tercera desventaja es la relación a la calidad y cantidad. Bueno, parecido a lo que hablamos hace un ratito, ¿no? de la razonabilidad en la construcción. La calidad también es preferible buscar un equilibrio entre, a lo que hace referencia a esta desventaja, es que no nos pasemos el tiempo buscando la calidad y no tenemos el indicador en tiempo. Entonces, la calidad también está de la mano de la cantidad, dependiendo de el indicador en qué nivel de la organización esté siendo elaborado, para cuál está elaborado. Obviamente recuerden que el nivel estratégico tiene menos tiempo, por lo tanto entonces la cantidad y la calidad tienen que ser balanceadas, no saturar al usuario con mucha información o muchos indicadores porque no lo va a leer.
Bueno, estas serían las ventajas y desventajas y con esto terminamos y cerramos el tema de indicadores. Gracias chicos, hasta la próxima.